a pasar en esta mañana con la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Cuando lo tengas puedes decir amén, si no nos van a ayudar en esta mañana. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, versículo, perdón, 26 y 27 dice, y luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Repite conmigo, a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano, repite conmigo, a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Puedes cerrar tu Biblia. Bendito Espíritu Santo, en esta mañana yo te pido, Padre, que sea tu hermosa presencia hablándonos al corazón. Que seas tú, Espíritu Santo, en esta mañana tomando el control total de este lugar, Señor. Que en este día salgamos diferentes, enamorados más de tu presencia, a tu imagen y semejanza como fuimos creados, Padre. Y te doy gracias en esta mañana porque tú nos hablas, Padre. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El tema en esta mañana se llama a imagen y semejanza. A imagen y semejanza. Es el tema de esta mañana. Y antes de empezar, quiero decirte el significado de imagen. El significado de imagen en hebreo es la palabra tselem, que es T con Z, selem, que se relaciona con la palabra sombra. Es decir, es una sombra que se asemeja a la cosa real, o también es un cuadro idéntico al original. Eso significa la palabra imagen. Es decir, que es un cuadro idéntico al original. Y la palabra semejanza en hebreo es la palabra demut. Es decir, que funciona como el original. Que funciona como el original. Nosotros fuimos creados, dice la palabra de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Es decir, cuando Dios nos hizo a nosotros como seres humanos, nos hizo como un cuadro idéntico al Padre y nos hizo, dice la palabra de Dios, que funcionáramos igual al Padre. Pero ¿qué fue lo que pasó con el hombre? Génesis capítulo 3, 8 y 10, hijo. Cuando nosotros fuimos creados por Dios, dice la palabra de Dios, cuando tú lees en el Génesis, dice la palabra de Dios que en el Génesis fue colocado el hombre, y dice que el hombre en el huerto se sometió a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis que Dios sopló aliento en el hombre, aliento de él mismo, pero nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasó con el hombre? Génesis capítulo 3, versículo 8 dice, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. La separación que vino a través del pecado, si tú
quiero llevarte a que tú veas cómo fue el caminar del hombre con Dios cuando empezó desde la parte del Génesis. Dice la palabra de Dios que cuando ellos pecaron, ellos se escondieron. Cuando tú vas al hebreo, cuando dice la palabra de Dios que Dios habló con su voz, la palabra voz en el hebreo significa kul, C-O-L, que significa que es un estruendo, un resonar, un rugido, un sonido. Y aquí hay algo bien interesante. El hombre tenía una relación con Dios. Es decir, cuando Dios sopló aliento de su espíritu a través de la presencia del Espíritu Santo, Adán tenía una relación con el Padre. Él tenía una relación, él estaba, todo lo que Dios le decía, él sin mayor problema lo hacía. Él tenía una relación íntima. Pero cuando entró el pecado en el hombre, fue cuando vino el distanciamiento del Espíritu Santo con el hombre. Y dice la palabra de Dios que Adán tuvo miedo al escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios la escuchó de afuera, ya no la escuchaba directamente a través del Espíritu Santo interno, sino que ya había entrado pecado en él. Y dice que al escuchar la voz de Dios, él se asustó. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 20, 18 al 19, para que te des cuenta cómo fue que esa relación del hombre, cuando entró el pecado, el hombre empezó a venir ese distanciamiento directamente a la presencia de Dios. Dice Éxodo 20, 18, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Cuando pasó esto, dice la palabra de Dios que Moisés, él subía al monte a hablar con Dios. Y la gente dice que escuchaba sonidos de truenos, trompetas, relámpagos, y ellos se asustaron. Pero ¿qué pasó con Moisés? Moisés, al someterse a la presencia de Dios, él se acostumbró a escuchar la voz de Dios de la parte de afuera. Es decir, que Moisés empezó a conocer la voz de Dios de aparte de afuera. Pero como él vivía en un sometimiento a la presencia de Dios, él se acostumbró a escuchar su voz. Él se enamoró del Dios, pero por el sometimiento que él tenía. Cuando tú lees la palabra de Dios en cada uno de los hombres del Antiguo Testamento, te darás cuenta que Dios hablaba con ellos de afuera, pero los hombres empezaron a someterse a la presencia de Dios. Por eso ellos empezaron a tener una relación con Dios, y cuando escuchaban la voz de Dios, ellos no tenían miedo, porque ellos ya estaban su vida completamente sometida a la presencia de Dios. En la antigüedad, el Espíritu Santo no estaba sobre los hombres. En la antigüedad, incluso cuando tú lees Sansón, tú te darás cuenta que la fuerza es cuando el Espíritu Santo dice que venía sobre él, pero el Espíritu Santo nuevamente se apartaba. Entonces él recuperaba fuerza para hacer lo que hacía. Que incluso cuando Sansón murió, dice que él rogó a Dios y le dijo: Señor, perdóname, pero por favor ayúdame. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre él, y que ese día hubo más, él mató más personas de las que había matado durante toda su vida. Yo quiero llevarte en esta mañana a que tú reflexiones a imagen y semejanza de Dios. Es decir, nosotros fuimos creados para ser a imagen y semejanza de Dios en toda nuestra manera de vivir.
Nosotros fuimos creados para tener el mismo caminar que Cristo. Por eso cuando tú lees en la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios le decía, ábreme hijo, Levítico 11:44. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Que fíjate lo que dice Levíticos 11:44. Yo soy el Señor, su Dios. Así que conságrense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Pero fíjate lo que Dios le dijo al hombre: sean santos, como yo soy santo. Es decir, el hombre cuando pecó, el hombre tuvo una separación. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero fíjate, Dios nos recalcaba desde la antigüedad. Dios decía, tú sé santo como yo soy santo. Es decir, tú puedes ser santo porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Tú sé santo como yo soy santo. Pero ¿qué ha pasado con nuestra vida? Que nosotros, al permitir que el pecado entrara dentro de nosotros, nosotros rompimos esa imagen y semejanza de Dios en nuestras vidas hasta el día de hoy. A pesar de que nuestro amado Jesucristo vino en la cruz del Calvario para nuevamente restaurar ese principio original que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Quiero llevarte, fíjate lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:48. En Mateo 5:48 dice la palabra de Dios, Jesucristo le dijo, por tanto sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Es decir, Jesucristo nos estaba diciendo, hey, tú sé perfecto como tu Padre que está en el cielo es perfecto. Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando tú lees lo de la palabra de imagen y semejanza, es decir, tú fuiste creado igual que Dios y a funcionar como Dios en su manera de santidad, en su manera de ser perfectos, en su manera de amar. Primera de Pedro 2:21, hijo, en su manera de amar, en su manera de ser humilde, en su manera de cómo es la esencia de Dios. Primera de Pedro 2:21, para estos fueron llamados por Cristo. Dice, Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. Cuando Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, Él vino a morir por nosotros. Él vino nuevamente a restaurar el principio original en nuestras vidas. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, pero en la actualidad la gente se sigue llenando de tanta maldad porque no han permitido que el Espíritu Santo de Dios, que mora dentro de vosotros, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo mora dentro de vosotros. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de vosotros. Es decir, el diseño original de Dios es que nosotros fuimos creados para ser templos del Espíritu Santo. Nosotros fuimos creados para tener una relación con el Espíritu de Dios. Nosotros fuimos creados porque solamente a través del Espíritu Santo nosotros podemos lograr ser a imagen de Cristo. Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, hijo. Filipenses 2, 3 al 5 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Pero ¿qué ha pasado con nuestra vida?
¿Qué ha pasado en nuestra relación con el Espíritu Santo? Nosotros seguimos viviendo, aún dentro de la iglesia, a nuestra manera de vivir. Seguimos viviendo a nuestro propio egoísmo. Seguimos viviendo a como nosotros se nos place la gana de seguir viviendo. Y sabes, cuando tú lees la palabra de Dios, dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto es algo muy profundo, pero no hemos leído bien las escrituras, no las hemos escudriñado, que nosotros fuimos creados al retrato de Él y a funcionar como Él, a funcionar en santidad, a funcionar en pureza, a funcionar en rectitud, a funcionar en integridad, a funcionar, pero todo eso a través solamente de la ayuda del Espíritu Santo. Cuando tú lees todo el Antiguo Testamento y llegas con cada uno de los hombres, con David, con Samuel, con Jeremías, con Isaías, con cada uno de ellos escuchaban la voz de Dios de afuera, directamente, pero ellos eran gente que estaba sometido a la presencia de Dios. Cuando tú lees Isaías, dice la palabra de Dios que él dijo, soy hombre muerto, soy hombre muerto. Y dice que en eso un ángel agarró un carbón y lo limpió completamente. Isaías empezó a vivir una vida sometida a la presencia de Dios. Cuando nosotros hablamos de sometimiento, nosotros estamos creyendo y pensando que sometimiento es como una carga, es como una camisa de fuerza. Cuando nosotros hablamos someternos a Dios, muchas veces nosotros pensamos que es algo pesado, que la vida cristiana es una carga. Someternos a Dios se vuelve pesado en nuestras vidas. Pero yo te voy a preguntar, si los hombres de la antigüedad que entendieron y escucharon a Dios y se sometieron a Dios, viendo que Él era un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, un Dios justo, un Dios que siempre, dice la palabra de Dios en Jeremías, que sus pensamientos eran siempre de bien y no de mal. Y ellos lograron someterse a la presencia de Dios por amor a Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, ellos no pudieron disfrutarlo como nosotros lo podemos disfrutar el día de hoy. Y ellos vivieron sometidos a la presencia de Dios cada instante, cada segundo. Segunda de Corintios 3:18, hijo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3:18. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Jesucristo, cuando Él vino, dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo nació, dijo Emmanuel, Dios con nosotros. El pueblo judío escucharon la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Los discípulos empezaron a caminar con Jesucristo, empezaron a caminar con Él. Jesucristo lleno del Espíritu Santo. Ellos empezaron a enamorarse del Maestro, empezaron a enamorarse de sus enseñanzas, empezaron a enamorarse de cómo su rostro de nuestro amado Jesús podía salir solo amor, misericordia, compasión, humildad.
ellos empezaron a enamorarse de esa presencia. Y Jesucristo vino a restaurar nuevamente, completamente, nuestra relación de ser a imagen y semejanza de Cristo. Efesios 5:1, hijo. Efesios capítulo 5, versículo 1. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Amén. Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario. Jesucristo les dijo a sus discípulos, ellos empezaron a enamorarse de la presencia. Y Jesucristo llegó el momento en Juan capítulo 14, versículo 17. Vino el momento de despedirse Jesús de sus discípulos. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Amén. Es decir, dentro de ustedes. Amén. Los discípulos, Jesucristo vino el momento donde tenía que despedirse de ellos y decirles, es momento de que yo me vaya, es momento de ser crucificado y es momento de que me vaya. Tú te puedes imaginar a los discípulos enamorados de Cristo. ¿Cuál sería su reacción antes de que ellos les prometiera el Espíritu Santo? Yo te preguntaría a ti, la persona que tú más amas, que llega el momento en decirte, ¿sabes qué? Es momento de que yo me vaya a otro país o que me vaya a otro lugar. ¿Cuál sería tu reacción? Es momento de partir. Cuando estás enamorado. Ahora imagínate si nos vamos más profundo sobre la muerte de alguien que tú más amas y que te diga, que tuviera el privilegio de despedirse de ti, decir, ¿sabes qué? Me voy. Ya me voy y no voy a estar más contigo. Y que fueron años que tú pudiste disfrutar a la persona con un enamoramiento. Te enamoraste, te trataron súper bien y la persona te dice, ya me voy. ¿Cómo va a ser tu reacción? ¿Cómo va a ser tu reacción hacia... Entonces imagínate a los discípulos en el corazón, que ellos habían encontrado el todo, porque incluso cuando Jesucristo le preguntó a Pedro y le dijo, ¿tú también te quieres ir como ellos? Pedro le contestó y le dijo, ¿a dónde? ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso te habla del enamoramiento que los discípulos tenían por Jesús. Y Jesucristo vino a restaurar nuevamente a imagen y semejanza nosotros, ese gran privilegio que ahorita podemos ser a imagen y semejanza de Dios en toda su manera de vivir. Y ahí Jesucristo les estaba diciendo, me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes, amén, dentro de ustedes. Amén. Jesucristo vino nuevamente a restaurar. 1 Corintios 3:16, hijo. Jesucristo vino nuevamente a restaurar nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque para nosotros poder ser a imagen de Cristo, necesitamos al Espíritu de Dios. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios 3:16. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes
juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿El Espíritu Santo vive en ustedes? Pero la pregunta en esta mañana, ¿el Espíritu Santo vive dentro de ti, pero tú lo disfrutas todos los días? ¿Tú disfrutas al Espíritu Santo todos los días? Porque Él es el único que te va a hacer cambiar. El Espíritu Santo es el único que te va a ayudar en tu vida diaria a ser a imagen de Dios y que funciones como Dios. ¿En qué aspecto? En santidad, en pureza, en rectitud, en integridad. Es más, Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos, ¿ustedes han visto todas estas obras que yo hago? Jesucristo le dijo, ustedes las harán mayores que yo. Es decir, que nosotros podíamos caminar en esta vida como Jesucristo empezó a caminar. Porque dice la Biblia que Jesucristo se hizo a semejanza del hombre. Yo te acabo de explicar la palabra semejanza y te acabo de decir que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero fíjate lo que dice la Biblia. Jesucristo se hizo a semejanza del hombre para que nosotros nos diéramos cuenta que como hombres carnales podíamos vivir a semejanza de Dios. Es decir, Jesucristo mismo, Dios mismo, se despojó de su trono y ahora Él se hizo a semejanza del hombre en la manera carnal. Pero vino el Espíritu Santo sobre Él para enseñarnos a vivir, que sí podíamos vivir a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Cristo. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19, hijo. Te quiero llevar. Dice la palabra de Dios, no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Cuando tú entiendes que tú eres templo del Espíritu Santo y empiezas a vivir como templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que tú ya no te perteneces a ti mismo. Si tan solo Moisés, fíjate bien lo que te voy a decir, si tan solo Moisés viviera en estos tiempos, él dejó todo por la presencia de Dios. Él dejó todo por conocer la gloria de Dios. Le dijo, muéstrame tu gloria. Él dejó todo. Él dejó su propia carne. Él dejó sus propios programas, Facebook, Netflix, tan solo por conocer la presencia de Dios, conocerla. Pero si Moisés viviera en estos tiempos, sabes que ninguno de ellos, ni Moisés, ni David, ni Samuel, ni Isaías, han tenido el privilegio que nosotros tenemos. Y nosotros muchas veces nuestras oraciones es a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Para qué quieres ver su gloria si el Espíritu Santo está dentro de ti? El Espíritu Santo es toda la gloria que podamos tener. Pero ¿qué pasa? Lo contristamos. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Ni siquiera tiempo tenemos para platicar con Él. Ni siquiera tiempo tenemos para leer la Biblia.
Ni siquiera tiempo tenemos para venir a congregarnos. Y el Espíritu Santo te fue dado a ti. Y te digo que es lo peor, que todavía nosotros somos soberbios y altaneros, creyendo que tenemos toda la razón. Porque somos convenencieros y agarramos ciertas cosas de la Biblia solamente a nuestra conveniencia. ¿Qué nos importa? ¿Las riquezas? ¿Qué es lo que nos importa? ¿Las casas? ¿Vestir bien? ¿Tener lo mejor de lo mejor? ¿Es malo? No, no es malo. Pero te digo algo, tienes el tesoro más importante en tu vida y no lo valoras. No le das tiempo. No tienes tiempo para Dios. Que cuando tú viniste a los pies de Cristo y lo aceptaste como Señor y Salvador, fue nuevamente restaurada esa relación con Dios. Fue nuevamente restaurada para que tú fueras templo del Espíritu de Dios. Santiago 4:5. Santiago 4:5. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros les sea fiel. Santiago 4:5 es un versículo en la Biblia que lo vas a encontrar único, donde fíjate lo que dice. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Es decir, todas las Escrituras están llevadas a que nuevamente fuera restaurada nuestra relación íntima con el Padre, con Jesucristo, solo a través del Espíritu Santo. Que nosotros, a imagen y semejanza de Dios, solo a través del Espíritu Santo. Porque otra versión dice, ¿no sabes que Él te anhela celosamente? ¿Que el Espíritu Santo te anhela celosamente? Pero te digo algo, muchas veces nosotros queremos revelaciones muy profundas. Queremos seguir a profetas, a apóstoles con revelaciones muy profundas. No tiene nada de malo. Pero esta revelación profunda la agarramos y la tiramos a la basura. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo te anhela. Dice, ¿tú piensas que las Escrituras no significan nada? ¿Tú piensas que las Escrituras son mentira? ¿Tú piensas que las Escrituras te están engañando? No. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Nosotros necesitamos nuevamente en esta mañana escudriñar nuestro corazón. Escudriñar nuestro corazón para que nos demos cuenta cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo. Romanos 8:9, hijo. Romanos 8:9, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Dice, ustedes ya no están más dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues haciendo las mismas prácticas pecaminosas que hacías cuando no estabas en el cristianismo? ¿Por qué sigues practicando lo mismo? ¿Por qué? ¿No acaso dice la Escritura que tú ya no eres dominado por la carne si el Espíritu de Dios vive en ustedes?
dentro de ustedes? ¿Por qué sigues practicando las mismas malas palabras que practicabas hace 15 años antes de llegar a los pies de Cristo? 10 años, 5 años. ¿Por qué sigues practicando la misma lascivia, la misma pornografía? ¿Por qué sigues practicando el mismo pecado si el Espíritu de Dios vive dentro de ti? El Espíritu Santo todos los días nos habla, todos los días nos dice lo que tenemos que cambiar. Pero nos hemos hecho nosotros tan orgullosos, tan soberbios, tan altivos, que hemos menospreciado la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Jesucristo vino, rogó al Padre. Y nosotros leímos, fíjate, yo te decía al inicio, lo de los discípulos. Pero cuando Dios les dijo, no se preocupen, el Espíritu Santo es igual que yo. Y cuando tú lees Hechos de los Apóstoles, te darás cuenta que los discípulos vivieron al pie de la letra lo que el Espíritu Santo hablaba a sus vidas. Lo que el Espíritu Santo hablaba, ellos lo vivieron. Colosenses 1:27, hijo. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero la única manera es que permitamos que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras vidas. Pero para que el Espíritu Santo gobierne tu vida, necesitas dedicarle tiempo. Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Fíjate lo que dice, y el secreto es Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. El secreto de todo cristiano es que Cristo vive dentro de ustedes. Amén. Pero ¿cómo lo atiendes a Cristo que vive dentro de ti si no tienes tiempo para orar? Si no tienes tiempo para que en las mañanas cuando tú te levantas, que Él estuvo allí contigo toda la noche, no tienes tiempo para decirle, ¿cómo estás? Te amo, te necesito. Necesito seguir viviendo a imagen de Cristo. Necesito que mi vida tenga una relación tan profunda contigo, Espíritu Santo, que tú eres mi todo. Que tú eres mi todo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vas a encontrar tanto versículo que dice, mas Cristo vive en mí, porque yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Cómo cuidas este templo del Espíritu Santo? ¿Cómo lo cuidas? ¿Qué es lo que le metes? ¿Qué es lo que le das? Porque somos templo del Espíritu Santo. Cuando tú tomaste la decisión de llegar a los pies de Cristo y aceptarlo como tu Señor y Salvador, en ese momento Cristo vive dentro de ti. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis, al que se santifique, santifíquese más. Pero al que peque, peque más. ¿Por qué? Porque a los tibios dice la palabra de Dios que Dios los vomitará de su boca. Es decir, te está diciendo la palabra de Dios, no pierdas el tiempo dentro de la iglesia. No lo pierdas. Porque si Cristo viene hoy y tú sigues jugando a la tibieza,
Decía un pastor, estás con los dos pies, estás con uno dentro de la iglesia, pero con otro sigues en lo del mundo. Un tiempo te haces de este lado y otro tiempo te haces para acá. Es decir, todos los días estás caminando así. Y en Apocalipsis dice, no, Cristo viene hoy, ¿qué va a pasar con tu vida? ¿Estás seguro que te vas? ¿Has tenido una relación con el Espíritu Santo que Él te ha dicho cada detalle de tu vida? ¿Qué es lo que tienes que dejar? Hace unas semanas yo platicaba con alguien de la iglesia y le decía, cuando tú le pides a Dios sanidad, tu casa, tu carro, que la salvación de tus hijos, muchas veces tarda un tiempo de que te llegue. Puede ser que te llegue inmediato, otras veces tarda un tiempo. Cuando Dios le dio a Abraham esa promesa de su hijo, tardó un tiempo. Pero yo platicaba con la persona y le decía, pero cuando tú le dices a Dios en las mañanas que te levantas, Espíritu Santo, escudriña mi corazón, dime en qué estoy fallando. Te digo algo, el Espíritu Santo en ese mismo momento te muestra, en ese mismo día te muestra cómo está tu corazón. Porque la palabra de Dios dice, yo quiero que prosperes en todo como prospera tu alma. Es decir, a Dios le importa primeramente tu alma. Claro que le importa lo demás, porque dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Pero dice primeramente tu alma. Entonces yo te digo en esta mañana, no sigas perdiendo el tiempo. No puedes seguir con un pie en el cristianismo y un pie en lo mundano. No sigas perdiendo el tiempo. Si no, haz lo que dice Apocalipsis. Es decir, dale vuelo a la hilacha. Y no te lo estoy diciendo yo, la Biblia lo dice. Porque aún hasta por esto me pueden a mí criticar. La Biblia lo dice. Porque ¿sabes qué? Somos muy dados a criticar cuando hay una conveniencia en nuestro corazón. Pero cuando nosotros realmente vivimos para el Espíritu Santo, te darás cuenta que lo que menos te importa es andar criticando si alguien cayó, si no cayó, al contrario. Es dolerte y orar para que esa gente sea restaurada, porque eso es lo que le importa al Espíritu Santo. Efesios 4:13, hijo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y déjame Juan 3:30, hijo, para que me ayudes con el teclado. Juan 3:30. Este versículo es el éxito de todas las personas. Este versículo es el éxito de la gente. Y dice, él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Es decir, tengo que menguar yo para que crezca Cristo en mí. Fíjate bien lo que te voy a decir. Yo puedo hablarte una predicación de que tú puedes, tú vas a salir adelante, tú vas a ser una persona exitosa, tú vas a ser, y pudiera decirte predicaciones más, tú puedes meterte a internet y ver predicaciones de que tú puedes, eres exitoso, adelante, todo lo que hagas, lo que emprendas, vas a ser la persona más exitosa. Pero este versículo es el versículo de la gente exitosa. Es decir, que todos
tenemos que ser a imagen de Cristo. Te digo algo, allá afuera hay gente muy exitosa en economía. Hay gente que ha hecho mucho éxito. Si tú quieres, en futbolista, en lo que tú quieras. Pero te digo algo, el verdadero éxito de todos los cristianos es que seamos a imagen de Cristo en nuestra manera de vivir. ¿De qué te van a servir tantas riquezas si sigues caminando como a ti te place? ¿De qué te sirve tener carros y casas? Hay gente ahí fuera exitosa, gobiernos, presidentes, gente empresaria muy exitosa, que ellos le llaman éxito. ¿Y de qué me sirve yo predicarte de eso si allá afuera hay gente que no tiene a Cristo en su corazón y que son muy exitosos, que tienen dinero, que tienen muchísimas cosas? Pero el éxito del cristiano es este. Este es el verdadero éxito de todo cristiano. Que mengues tú todos los días, para que el Espíritu Santo crezca en ti, para que cada pisada que tú des en esta vida sea imagen de Cristo. Tú puedes tener las mejores casas y casas arregladas, bonitas, puedes tener los mejores carros, pero ¿y si de todos modos tú sigues viviendo una vida a tu manera? Y muchas veces, tristemente, la gente le dice, es una bendición de Dios. ¿Tú crees que es una bendición de Dios que tú vivas? ¿Cuánta gente de ellos viven en adulterio? ¿Cuánta gente de ellos viven en fornicación? Y se llaman y se dicen ser exitosos. Toda persona exitosa, por eso el apóstol Pablo decía, yo sé vivir en riquezas y sé vivir en pobreza, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que el Espíritu Santo es lo que quiere hacer en cada uno de nosotros, que nosotros como templo del Espíritu Santo todos los días, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos, todos los días vivamos una vida, cada pisada a imagen de Cristo, con humildad, en santidad, en pureza, en rectitud, en integridad. Porque la palabra de Dios dice que Dios va a venir por una iglesia, por una novia sin mancha, por una novia pura. Y te voy a poner un ejemplo que a lo mejor se va a escuchar fuerte. ¿A ti te gustaría tener intimidad con una persona que tú sabes que acaba de tener intimidad con otra persona, que viene toda impura o impuro, que viene con todos los desechos? ¿Y por qué no te pones a pensar que Dios va a venir por una iglesia limpia, con un corazón recto, un corazón lleno de amor, lleno de perdón, a imagen de Cristo en todas las maneras de vivir? No solamente de labios, de corazón. Ese es el éxito de todas las personas. No hay otro éxito más que ser a imagen de Cristo en nuestra diaria manera de vivir. Menguar todos los días. Que mengues tú. ¿Qué es menguar? Que el día de hoy digas, ¿sabes qué? Ya es momento de dejar estos programas. Ya es momento de dejar todo esto que solamente me está alejando de la presencia de Dios. Es momento de empezar a cambiar todos tus hábitos que te alejan de la presencia de Dios. Y es momento de que tu corazón esté rendido completamente a la presencia de Dios. No a tu conveniencia, no a lo que tú crees, piensas o te imaginas. A la presencia de Dios, a lo que su palabra dice que tienes que vivir todos los días.
Menguar es dejar. Dejar tuyo, lo que a ti te deleita, lo que a ti te trae placer, lo que a ti te complace, es empezar a dejar todo eso y empezar a que Cristo crezca en ti, lo que a Él le complace, lo que a Él le da placer, lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para caminar como Cristo caminó en esta tierra todos los días de nuestra vida, todos los días. Cuando nosotros hablamos de la venida de Cristo, hay gente que dice, eso yo lo vengo escuchando desde que estaba chico, y siguen caminando de la misma manera. Pero hoy yo te digo, iglesia, es momento de regresar al diseño original que nosotros fuimos creados, que fue a imagen de Cristo. Que el día de hoy entiendas que tú eres templo del Espíritu Santo, que tú eres templo del Espíritu Santo de Dios, que nosotros somos barros, y dice que fue puesto en estos vasos lo más preciado, el mismo Dios habitando dentro de nosotros. Ponte de pie en esta mañana.